es del Evangelio según San Juan. Pero lo que quiero recalcar y hacer hincapié es en lo siguiente. No se trata de que tú te vayas hoy pensando que tú tienes que ser mejor porque Dios lo dice. No es eso, hermano, sino que tú tienes que ser mejor porque es bien importante que tú experimentes algo nuevo. ¿Oyó? Que experimentes algo nuevo. San Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Otra versión dice que yo disminuya, que yo sea pequeñito, que yo baje a ser lo que yo soy, porque Él se ha exaltado. Siéntate, por favor, dándole gracias a Dios. Sentí la presencia de Dios, hermano, me tiembla el cuerpo. Dios está aquí, en mi vida está Él. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Fíjese que estudiando un poco, y si alguno sabe la historia de Juan, el apóstol Juan es el responsable del Evangelio según San Juan, uno de los evangelios que la teología le llama los evangelios sinópticos. Juan tenía un hermano llamado Santiago y eran hijos de una mujer llamada Salomé, si no lo sabía. Los teólogos divagan en muchas cosas y sabemos que Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Pero no es este Juan, por si no lo sabía. Pero entre otras cosas, Juan es el último de los escritores para los evangelios. Juan fue muy exacto en hablar de la divinidad de Jesús, hablar de la deidad de Jesús, pero también habló de un hombre de una manera muy maravillosa que fue su tocayo, el Juan el Bautista. Amén. Cuando Juan está predicando, cuando Juan Bautista está predicando y está haciendo lo que dice Isaías, de que es la voz que clama en el desierto, el que habla al pueblo de Israel, el que prepara el camino de Dios. Estas palabras que acabamos de leer son del siervo Juan el Bautista, como diciendo: mi carrera se está terminando y empieza la carrera de alguien más. Una pregunta curiosa que tengo para ti: ¿a qué medida de tu carrera tú vas? Digo, porque debes de estar preparando a alguien. Qué vergüenza que yo me muera, de verdad que yo me muera, y no haya luchado hasta el último momento porque alguien de mi familia conozca a Jesús y sirva al Señor Jesús. Es muy importante. Yo no sé si hermano Adán se pone a pensar qué va a hacer de sus dos hijos, qué va a hacer de su esposa si él muere primero. Y tomo como ejemplo al hermano Adán porque él tiene más años en la iglesia después de los Ventura, hablando de la iglesia del nombre, de la revelación del nombre, del bautismo en el nombre de Jesús y de cómo ser un discípulo según los escritos y las líneas marcadas por los apóstoles. Amén. Pero yo me pongo a pensar, yo escaso tengo 14 años en el evangelio, pero en estos escasos 14 años del evangelio yo he mirado muchas cosas. Y una de las preguntas que me hacía yo anoche todavía: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a notar algunos asuntos curiosos de este pasaje. Todo comienza con el capítulo 1. Si ustedes notan, Jesús, ¿verdad?, lo halaga en el capítulo 3, pero Juan comienza a hablar del otro Juan desde el capítulo 1. En los primeros versos, él comienza a hablar sobre Juan el Bautista y habla del testimonio de Juan el Bautista. Yo les traigo un título y es el siguiente: hasta que menguemos. Este quiere decir que es un camino en el cual nos vamos haciendo chiquitos. Y alguien dirá: es el contraste a decir, en Cristo tienes que ser más grande en cuanto vas caminando, pero nunca puedes ser tan grande como Jesús. Eso nunca va a pasar. Aquí no se aplica esa regla de el alumno supera al maestro. No, Jesús es Dios, el maestro de maestros y el Señor de señores. Pero para entender bien este asunto, todo comienza y tenemos que leer algunos versos, ¿verdad? Como
he recomendado que todo mundo tiene que leer, según la teología, tiene que leer el contexto de todas las cosas. Y el capítulo 3 y el verso 22 dice lo siguiente: después de esto vino Jesús con sus discípulos al otro lado de la tierra de Judá, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista también estaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado, dice Juan. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los apóstoles, ¿verdad?, que hasta ese momento ahorita son discípulos, y los discípulos de Juan el Bautista y los judíos religiosos son tres grupos que están debatiendo el punto teológico sobre lo que es la salvación. Y aquí dice que discutían sobre la purificación. Pero lo que quiero resaltar es esto: que a los discípulos de Juan el Bautista les pasaba algo y se sentían muy grandes. Fíjense que Juan nunca aparece peleando. Y cuando se enojaba decía nada más: generación de víboras, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Se acabó, nos vemos. No sé si se echaba una carrera porque sentían que lo mataban, ¿verdad? Pero era de pocas palabras Juan el Bautista. Pero los discípulos se agarraban. Aquí dice que se agarraban con los religiosos. El verso 26 dice: y vieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, en otra versión dice, Dios habla hoy, Reina Revisada 2015, dice el que tiene la novia. Aquí dice el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Bueno, teníamos que leer esto para poder nosotros entrar en desarrollo. Y lo primero que queremos decir, y voy rápido, es que conversando Juan el Bautista con sus discípulos, ellos le habían ido a reclamar, oiga bien, que Jesús bautizaba más personas que los propios discípulos de Juan y Juan. Así que ellos fueron como diciendo, mira, ellos hacen más trabajo que nosotros. Y hay algo que resalta Juan, o resaltan algunos del evangelio, y dicen: pero Jesús no bautizaba. Quienes bautizaban eran los discípulos. Pero Juan contesta, que es el verso 27, dice: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Pero le suma a su respuesta lo siguiente, el verso 28: vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Quiero que aclaremos algo. Lógicamente, en su respuesta, Juan es redundante o da ruedo a su testimonio, a lo que él había dicho antes. Juan nunca discute con sus discípulos. Primera regla: para poder nosotros menguar, lo primero que hay que hacer es no discutir con Dios, no discutir con la voluntad de Dios, no discutir con los planes que Dios tiene para nosotros. Mire, Juan nunca dice algo nuevo. Lo que puse aquí en mis notas es lo siguiente: que Juan solamente hizo algo, y es esto: aclarar la postura que tenía, y que estaba muy fuera de lugar el comentario de los discípulos de Juan. El hombre que ayer estaba contigo en tal lugar, que es en el Jordán, bautiza más gente que nosotros. Como diciendo: haz algo. Nos están ganando el mandado. Nos está yendo duro. La competencia está duro. Y fíjese que Juan no es un irrespetuoso, porque nunca pelea con ellos. A nosotros nos falta aprender mucho de Juan el Bautista, porque Juan nunca discute con sus discípulos, ni les dice: ustedes son mis discípulos, sujétense a lo que yo digo. No,
él se queda callado y enseña su carácter firme y su carácter fuerte, mientras que el carácter de los discípulos es un carácter débil. Y aquí es donde él dice, es necesario que yo mengüe y él crezca, o que él crezca y que yo disminuya. ¿Cuántas veces tú piensas de esa manera, querido hermano? Yo quiero preguntarte, ¿cuándo te has levantado por la mañana diciendo, ay, hoy tengo que luchar por ser menos? Ya basta de yo buscar la grandeza. Te apuesto que nunca piensas así. Tú doblas tus rodillas, Señor, ayer gané 200, dame 250 hoy al día. ¿Qué se te va a ocurrir querer menguar? Mientras que la palabra de Dios en Gálatas 4:19, me regalan un Kleenex, por favor. Hay una expresión que el apóstol Pablo dijo, y es la siguiente: después de haberles enseñado tanto, hermanos y hermanas, todavía os es necesario hacerme tanto daño y meterme en problemas, lo estoy parafraseando, que tengo que seguir sufriendo para que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense que deja de existir Pablo, o dejo de existir yo, o deja de existir usted, deja de ser famoso su apellido, deja de ser famosa su compañía, su influencia, porque la influencia del Espíritu Santo se mueva en usted. Algo que nadie desea aquí. Si ha de influenciar, tiene que ser su apellido, porque su papá así quería verlo a usted. ¿Ha oído a esas personas que dicen, yo declaré esto y esto en mis hijos, y así tiene que ser? No, Señor. Si Cristo no es el centro de la vida de un hijo, el hijo no tiene nada, está perdido. Necesitamos nosotros aprender a enseñar a menguar a alguien, pero para eso hay que menguar nosotros. Y algo que no queremos. Juan el Bautista no era cualquier persona. Les pondré un ejemplo. Un día Jesús está sentado, no sé qué está haciendo, pero él está predicando. Se acercaron los religiosos, los fariseos, todas esas personas que creían y practicaban la ley, y le dijeron, oye, Jesús, te tenemos una pregunta. Y le hicieron una pregunta a él, la cual no les quiso responder, pero les volteó la pregunta y les dijo, ok, si usted me responden eso, yo le respondo lo siguiente. Pero primero, quiero que me respondan esto. ¿El bautismo de Juan es del cielo o de la tierra? Y entraron en miedo ellos. O sea, Juan no era cualquier persona, porque dice ahí la lectura que todo el mundo creía en ¿quién? En Juan el Bautista. ¿Y lo tenían por quién? Por profeta. ¿A quién le tuvieron miedo a las personas? A Juan el Bautista le tuvieron miedo por causa de la gente. Pero Juan, aquí vemos a un Juan muy humilde. ¿Quién te gusta? ¿Quién más predica aquí adentro del púlpito? ¿Pastor o los ministros? Todo el pastor. Sí, porque como él es el pastor. No, pero lo que es. A lo mejor soy más grosero yo. A lo mejor soy más directo contigo. O a lo mejor, y ellos son más apacibles, hermano. Échale ganas, tú puedes. Y pues, por no inclinarte a ellos para que yo no te mire mal, dice el pastor. Pero lo que yo quiero decir es esto: se necesita carácter, se necesita valor para reconocer, oiga bien, que ya debes de dejar de pensar en ti, y que si tú no menguas, tú estás perdiendo tu tiempo. Nunca vas a ver algo diferente en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús no crece en tu vida. Y la Biblia dice, mayores cosas que las que hice yo, harán vosotros. Pero la Biblia también dice, pero fuera de mí, nada podéis hacer. Y tú, invirtiendo en bienes raíces, comprando casas y remodelándolas, para que tu cuenta, ¿de qué te sirve si Cristo lo tienes por los pies tú? Oye bien lo que te estoy diciendo, a Cristo lo tienes por un muladar. Ahí está empolvado en el closet de tus pensamientos. Ese nada más lo sacas y lo sacudes, como cuando alguien viene el invierno y saca la chamarra que tiene como 8 meses que está ahí metida. Entonces la sacudes y te la pones. Cristo no es un títere de ninguno de nosotros. Él es el Señor y necesitas menguar y reconocerlo. Y como el siervo llamado Juan el Bautista, tienes que reconocer que el Hijo de Dios era el Dios mismo. Oiga bien lo que le voy a decir. Me robé unas cosas estudiando.
encontré varios doctores ahí. Y quiero que entienda algo, y es esto. Jesús fue el modelo a seguir de todos los hombres, aún de las personas, oiga bien, que no son evangélicas. Si alguien ha de admirarse y se conoce en todo el mundo, es el nombre de Jesús. Alguien dijo que si el evangelio se le hubiese encargado a la compañía de Coca-Cola, el mundo ya estuviera lleno del evangelio. Porque según las estadísticas, el 75% de todo el mundo por lo menos ha visto en su vida una lata de Coca-Cola. Oiga bien, el 90% de todo el mundo, oiga bien, ha mirado un logo, un eslogan o un comercial de la Coca-Cola. Oiga bien, y lo que le voy a decir es esto, que el 100% de todo el mundo, aunque una vez en su vida han escuchado el nombre Coca-Cola. Imagínese, y en tu vida, en tu boca, ¿cuántas personas al día escuchan el nombre? Cristo te ama, Cristo vive en mí, Cristo me salvó. Y si no has hecho eso, ¿en cuántas personas tú le hablaste de Cristo hoy en la semana, hermano? Eso me dice que a ninguna. Entonces tú y yo no hemos menguado, hermano. Cristo no está en nuestro ADN, como dijo alguien. Cristo no está en nuestra vida todavía. Oiga, estamos en mucho peligro nosotros. No vamos a durar como iglesia Centro Vida de esta manera. El centro de todo, Centro Vida, el centro de todo es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Juan, lo único que hace es decirle: miren, yo no sé qué les pasa a ustedes, discípulos, pero recuerden, yo antes dije lo siguiente: yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Ese fue el mensaje predominador en el vocabulario de Juan el Bautista. No había otro testimonio que dar. No había otra cosa que hablar. Él decía: detrás de mí viene alguien que era primero que yo, y que yo no soy digno de desatar ni aún la correa de su calzado. Este es el que bautiza con fuego. Yo los bautizo con agua, pero el que viene se los llenará de su espíritu, y hablarán como Jeremías. Mientras yo decía: no voy a hablar de Dios, no voy a enseñar de ti, mis huesos y todo mi ser se quemaba por dentro y me hacía hablar la palabra. ¿Recuerdan a Jeremías diciendo esto? Cuando él dijo: no voy a predicar más. ¿Quién había menguado ahí? Jeremías. Pero no se había dado cuenta. Dios estaba hasta lo más profundo de sus huesos. Y tú pensando en lo que te está pasando, tú pensando en lo que tú no puedes lograr. La palabra de Dios es muy exacta cuando dice: inclínate, humíllate delante de Dios. Sí, sufre lo que estás pasando, pero una cosa es cierto: cuando fuere tiempo, Él te va a exaltar. Él ha de exaltarte. Y pues sigue perdiendo el tiempo. No va a pasar nada. No mengues y no va a pasar nada. Vas a seguir chille y chille, llore y llore, pérdida y pérdida. Nunca vas a ahorrar. Yo no sé si no te das cuenta, pero hoy tienes $10,000 y de pronto tienes 5. Y dices: chica, ¿qué pasa si yo estoy ahorrando? Eres infiel. Eres infiel. Y hay unos que tienen dinero y tienen un carácter de la patada. ¿De qué sirve el dinero si no tienes felicidad? Note el evangelio del capítulo 1, para hablar un poco de cómo Jesús habló, o mejor dicho, la palabra de Dios habló según la boca de Juan el evangelista, para referirse a Juan el Bautista. En el capítulo 1, verso 19 en adelante dice: este es el testimonio de Juan. Hablando de Juan el Bautista. Cuando vinieron los judíos, enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén para preguntarle lo siguiente: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. ¿Por qué? Porque cuando le están preguntando esto, Moisés habló de que había de venir un profeta, y que como lo oyeron a él, habían de oírlo también a ese profeta. Moisés estaba hablando de que ese profeta era Jesús.
de que ese Mesías había de venir. Y cuando se menciona a Elías, tendría el espíritu de Elías. Y fíjese que Elías no era Elías. Elías había menguado. Lo que hacía bajar fuego del cielo era la misma mano poderosa de este hombre, de este Dios todopoderoso en la vida. Oiga bien, en la vida de Elías, Elías había dejado de existir. Por eso mencionan a Elías, por eso mencionan al profeta. Y dijo, no, yo no soy. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?, le dicen a Juan el Bautista. Y él, con palabras muy humildes, pero muy fuertes, y demasiado fuertes, a tal punto que los religiosos eran muy ciegos, estaban muy altos en su ego con sus togas, con sus prácticas y sus liturgias diarias, porque no captaron lo que Juan el Bautista dijo en el verso 23. Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo ¿quién? Isaías. Y los religiosos creo que no se movieron, no se escamonearon, como dice el salvadoreño, no se movieron, no se incomodaron, no les importó nada. Pero Dios estaba tratando de entender, de hacer entender a esta bola de cegados, permítame decir esta palabra, de necios, de que la ley tenía que seguir y la ley era así. Dios les estaba diciendo, yo he enviado a Juan y este es el que habla Isaías. Y así puede haber mucha gente que si no quiere y no le echa ganas, nunca va a menguar. Aquí no se trata de que Dios te cambie. Yo he oído a gente que ora y le dice a Dios, Señor, cambia mi vida, cambia mi ser, cambia todo. No, eso es una oración muy mala. ¿Sabía usted que sí? Es una oración muy mala. Bueno es decirle a Dios, cambia mi vida. Pero la verdad es que Dios está esperando que tú des el primer paso. Porque si Él te empuja, te golpeas. Dios te permite que tú tomes la decisión de decir, Señor, ayúdame porque empiezo un cambio. Qué diferencia, ¿no? Ayúdame porque empiezo un cambio. Ayúdame porque empiezo este proyecto personal. Ayúdame porque no voy a poder solo. Entonces Dios, como obrero, pongámoslo así, dice, bueno, tú pones un blog y yo pongo 3. Pero de que trabajamos juntos, trabajamos juntos. La palabra de Dios por eso dice, nada podéis hacer solo. Se necesita a Dios, pero también se necesita de ti, disponibilidad. ¿De qué te va a servir estar en sociedad buena, codearte con ricos, tener buenos carros, tener buen trabajo? Te apuesto lo que quieras. Me vas a decir en 15 años y vas a vivir amargado, porque la felicidad no es el dinero. La felicidad no es nada de eso. Juan Bautista era el hombre más feliz. Aunque no lo decía, Juan expresaba, yo soy el hombre más feliz porque soy el que clama en el desierto. Enderezad las puertas, los senderos del Señor, como dijo Isaías. Yo sí soy escogido, pero ustedes no, le dijo a los religiosos. ¿Tú eres escogido, hermano? Mídete un poco. Mídete un poco para que tú puedas entender el asunto. Hay algo que leímos y yo voy a ir decayendo porque voy a decir algunas cosas que son importantes, como lo siguiente. Saben, Jesús era el modelo a seguir de todos, pero cuando se puede ser necio y tener necedad en el corazón, oiga, la necedad es fuerte, muy fuerte. ¿Por qué cree que usted no cambia? ¿Por qué cree que usted sigue igual? Porque la necedad es fuerte, el orgullo es fuerte, los pensamientos personales y las actitudes personales tienen que estar por encima de todo, porque a ti nadie te va a humillar. Déjame decirte que la Biblia dice que el hombre que es altivo y todo eso, la palabra de Dios dice que Dios lo mira de lejos, no lo humilla. Como lo mira de lejos, Satanás lo hace como quiere. Y cosas como esas no comprendían los discípulos de Juan el Bautista. Fíjese que la palabra de Dios siempre señaló a Jesús en todo. Si usted pudiera andar en Galilea o en Judá o en las provincias donde Jesús anduvo, Jesús nunca habló de él. Nunca dijo, yo soy el Mesías. Le tenían que preguntar, y como Dios no miente,
¿Se había puesto a pensar eso? Dios nunca miente. Y Dios, cuando alguien le preguntaba algo, Dios contestaba. Un día le dijeron, ¿tú eres el Cristo? Nicodemo, tú lo has dicho. No soy chismoso, pero si tú me estás reconociendo, no dijo, no soy. Juan el Bautista dijo, no, yo no soy. Pero aquel dijo, tú lo has dicho. Pero dijo Nicodemo algo importante, porque sabemos que las cosas que tú haces no la puede hacer cualquier hombre si Dios no está con él. Y cosas por el estilo. Jesús era reconocido aún entre los religiosos, pero algo importante, puedes reconocer muchas cosas, puedes saber muchas cosas, pero si eres como Nicodemo, oiga, usted está perdido. Por eso le hablaba de la necedad, porque mire qué necedad de este hombre llamado Nicodemo. Es importante señalar que después de Nicodemo comienza Jesús a hablar de Juan el Bautista. No sé si lee su Biblia, son los últimos versos donde se habla ampliamente de Juan el Bautista. Pero Nicodemo contesta de una manera tan necia, porque le dice Jesús, es necesario que el hombre nazca del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Le comenzó a explicar, porque él decía, ¿a poco me puedo hacer chiquito? Oiga bien, ellos sabiendo que Dios fue el que formó al hombre y que el hombre nacía por medio de un parto en una mujer, él se atrevió a pensar en su mente tan pequeña, pero tan cegada, en decir, ¿me puedo hacer chiquito? ¿Me puedo meter? Y como que pegó de brincos, porque Jesús le dice, hombre, no te maravilles, no cantes victoria, no aplaudas, esto no es así, Nicodemo, ¿qué te pasa? Tú tienes que humillarte, cambiar de vida, tienes que ser otro. Y creo que cambió de vida, porque la Biblia dice que Juan de Arimatea, ¿se acuerdan? Y el que fue de noche a buscarle fueron los que pidieron el cuerpo de Jesús para llevarlo a la tumba. ¿Se acuerdan? Ese Nicodemo tuvo que sufrir la verdad para salir de esa necedad y poder decir, tengo que menguar. Y fue de un carácter tan lindo que él mismo fue al bajar al maestro de la cruz y lo llevó a una sepultura, dice la palabra de Dios, nueva. Y nosotros a veces necesitamos entender cómo tener o cómo sufrir un buen cambio en nuestra vida, pero todo comienza honrando el nombre del Señor. Honrando el nombre del Señor. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Este es de quien yo dije ayer. Este es el que bautiza con espíritu, el que bautiza con fuego. Y luego viene Jesús y le dice, bautízame. No. Y yo no puedo hacer eso. Acuérdate, Juan, es necesario que hagamos esto para que se cumpla esto. Así sí, hay cosas que surgen porque Dios te da permiso. Nunca debe de estar adelante nuestro ego. Cuando Dios nos use, a Dios sea la gloria siempre, querido hermano. Lo que estás logrando y lo que tú tienes, si no lo reconoces que Él te lo dio Dios, lo vas a perder, porque de Dios son todas las cosas. Mire qué lindo, Juan el Bautista dijo, entonces sí, te bautizo para que se cumpla. Y se tenía que hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque Juan, oiga bien, los evangelios lo dicen, aunque otros le quieran cambiar, que estaba hablando un Dios de tres personalidades, porque bajó una paloma y una voz en el cielo y que decía, este es mi hijo amado, y ahí están las tres personas. No, esto se dijo para testimonio de un hombre llamado también Juan el Bautista, porque Dios le había dicho, en el que veas tú descender el Espíritu. Nunca dice que era una paloma, dice el Espíritu en forma de paloma. Este es el hombre, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Cordero que será inmolado. ¿Para quién era la señal? Para Juan. Y Juan dijo, no, pues entonces cuando él miró eso dijo, a menguar, soy famoso, pero hasta aquí llego. Ahora yo quiero decirte lo siguiente: ¿cuántas veces tú, querido hermano, has podido notar la importancia de menguar en tu vida? Recuerde, el primer punto es el siguiente: honrar el nombre del Señor. Y Juan el Bautista nunca habló mal.
Un día estando en la cárcel, Juan el Bautista, fíjese que no dudaba. No dudaba. Algunos teólogos se atreven a decir que Juan el Bautista dudaba porque fue y mandó a los mismos que les gustaba pelearse con la gente y fueron de mala gana. Y fueron con Juan el Bautista, entre comillas, para comprenderlo más. Juan el Bautista era tan bueno enseñando a cómo hay que menguar y cómo exaltar el nombre del Señor, que hizo algo muy importante. Supo delegar. Su hermano Andrés y Juan, ellos fueron los primeros que siguieron ¿a quién? Y ellos eran discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Mire qué bonito cómo ellos comienzan a delegar. Y llegó Andrés con un hombre llamado Natanael y le dijo: hey, hemos encontrado al Cristo. Qué enseñanza, querido hermano. Fíjese que nunca dijo otra cosa. Y hemos encontrado al Mesías, al ungido del Señor. Recuerde que él primero, Andrés, fue discípulo de Juan el Bautista. Y mire con qué claridad va y le dice a Natanael: hemos encontrado al Cristo, a Jesús de Nazaret. De Nazaret puede salir bueno. Si puros ladrones, si puros rateros, pura gente de baja sociedad, pescadores. Pero lo lindo es que Jesús no dejó solo a Andrés. Porque cuando vio a Natanael de lejos, porque parece que lo trae de la mano Andrés, vamos, vente, te lo voy a enseñar. Venían en camino y Jesús lo señaló de lejos. He aquí un judío natural, un judío en el cual no hay engaño. Y agarra a Natanael y le dice: ¿y tú de dónde me conoces? Yo te conozco y te vi desde que estabas en cierto lugar. Y le comienza, y creyó Natanael. Y le dijo: por cuanto has creído, nada más porque te dije esto, mayores cosas harás. Cuando tú menguas y hablas bien de Jesús, Jesús no te deja solo. Jesús te da la mano. Jesús te apoya en todos tus proyectos. ¿Sabes por qué no han funcionado tus proyectos? Porque eres inconstante. Te pondré un ejemplo. Conozco mucha gente, pero qué vergüenza que un hermano hoy tiene un trabajo de $25 la hora y solo porque le van a pagar 5 más, traiciona a la vieja compañía. Y nunca le preguntan a Dios: Señor, me cambio al de 30. Y no le importa si se tiene que ir fuera del estado, si tiene que dejar a los hijos y a la esposa. No le importa nada. Es un traidor. Sí, es un traidor, es un infiel con su familia, porque piensa más en el dinero. Cosa fuera de: me voy a poner a ayunar un mes, una vez a la semana, y voy a orar toda la noche. Señor, es tu voluntad. Sino que quiebre esa compañía. ¿A qué quiebra? Quiebra. O algo pasa, se muere el superintendente y entra uno que le vas a caer gordo y no te dan el trabajo. O lo corren a él. Algo pasa, pero ¿sabes qué? No le crees a Jesús. Estás bien arriba, que Jesús está muy abajo. Y Jesús es el que está abajo. Y pídeme ayuda, engrandéceme. Por eso no pasa nada. Es importante reconocer el nombre del Señor. Y si no lo reconocemos, va a ser muy, pero muy difícil. Oiga bien, que usted pueda de verdad entender los planes de Dios. Le voy a poner un ejemplo rapidito. Hay una figura matrimonial, y como dije, ya voy concluyendo, hermano Eli. Pero Juan, cuando empieza a decir: ningún hombre que no le fuere dado el cielo puede hacer las cosas que son necesarias. Es necesario, dijo él, que yo mengüe, ¿verdad? Pero dijo: él es el que dije yo ayer, que él es el Cristo. Yo no soy el Cristo, yo nada más estoy de pasada y voy a menguar. Pero dijo algo importante, y es lo siguiente: el amigo del novio se goza por la novia, y el amigo del novio oye la voz del novio y se alegra, y su gozo es cumplido. Así decía así la palabra que leímos, ¿verdad? Pero eso está en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Oseas 2:19 dice: te desposaré conmigo para siempre, si te desposare conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Y dice el verso 20: te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Fíjese que Juan el Bautista, para enseñarle a sus discípulos, se fue al Antiguo Testamento y le dijo: él es el novio, allá era Jehová, pero él es aquí.
y Él está con nosotros. Pero también dice en Isaías 54:5: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Siempre en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, Dios se demostró como ¿quién? Como el esposo o el novio del pueblo de Israel. Siempre lo hizo así. Y por otro lado también se sentía, oiga bien, estoy dando citas para ir cerrando, se sentía traicionado porque, por ejemplo, en Deuteronomio 31:16 le dice lo siguiente a Moisés: y el Señor le dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, y luego dice, y fornicará tras dioses extranjeros y extraños de la tierra a la cual van a entrar, y me dejarán y quebrantarán mi pacto que hice con ellos. Y luego dice Malaquías 2:11 también, para señalar a un esposo dolido que sería el Señor: desleales son los de Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor que Él ama, o sea, Dios, el que Él ama, el santuario, y se ha casado con las hijas de dioses extraños. Fíjese que Dios usó a Juan el Bautista. Dijimos que primero hay que exaltar al Señor, pero luego de esto hay que reconocer al Señor muy bien. Hay que verlo como lo que Él es. Quiere estar casado contigo. Que donde Él vaya, tú vayas, y donde tú vayas, Él vaya. Que haya una marca que te identifique como la del lino fino, como la vestida del Señor. Y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Yo no soy nadie, pero el que me ha enviado, Él me ha dado nombre. Y fíjense que Jesús, cuando ya ha descendido y ha bajado mucho Juan el Bautista, se atreve a halagarlo y dice: de cierto os digo que ningún hombre en la tierra jamás se levantará como lo fue Juan el Bautista, porque fue grande, lo halagó mucho, pero dijo para consolar a todos los que oían: pero los que me acepten como su esposo, los que me acepten como lo que yo soy, serán más grandes que Juan el Bautista en el reino de los cielos. No quitándole lugar a Juan el Bautista, pero se puede cuando se honra a Dios, cuando hemos menguado. Y entonces Dios se comparaba con un esposo dolido